Hola, muy buenas tardes desde la península ibérica. Buenos días en Latinoamérica. Estamos aquí presentes para dar comienzo a nuestro segundo webinar del nodo iberoamericano de GoGN. En el anterior tuvimos la oportunidad de dar voz a estudiantes, alumni de la red y a presentar el proyecto. En este caso Buenos vamos a días. empezar a presentar uno de los primeros resultados, que es un documento en vivo también, que son también el tema del directorio de recursos. Y además vamos a contar con la presentación de, de Ángeles Sánchez Elvira Paniagua, de la cátedra de la UNED, y Marisol María Soledad Ramírez Montoya, que también nos va a hablar de su cátedra, y también tiene que presentarnos un estudio en el que ha mapeado información relacionada con premios en el entorno eh, iberoamericano. Pues Virginia va a ser la cual nos va a presentar este mapeo colaborativo de personas y entidades iberoamericanas en educación abierta, que es uno de los recursos que queremos poner disponibles desde el nodo, siendo un recurso vivo y activo con esta información. Y Virginia, cuando quieras. Y le estaba escribiendo a Liliana Martins, que habla en portugués, y para todos hablantes de portugués que tienen transcripción automática, utilizan en lenguaje, en MOR, pueden tener la transcripción automática de este webinar, ¿sí? Mientras lo vamos desarrollando. Les pido también a los demás que por favor silencien los micrófonos. Y bueno, y voy a comenzar entonces con esta presentación del mapeo colaborativo que realizamos en conjunto con los diferentes miembros del nodo iberoamericano. Como hemos presentado en anteriores reuniones y webinars que hemos tenido, el nodo tiene cerca de 30 integrantes entre advisors y embajadores que son alumnas de GoGN y otros colaboradores de grupos de investigación. Y entre todos y todas desarrollamos una planilla de registro, un instrumento para el mapeo colaborativo, que luego lo fuimos completando entre todos. Pasamos a la siguiente, Paco, por favor. El instrumento, entonces, como decía, fue elaborado por el nodo y lo que registra el instrumento, que es una base de datos de personas y entidades de Iberoamérica que estén vinculadas a la investigación y práctica en educación abierta, y que lo que nos permitió hacer es crear un mapa de contactos y referencias del nodo en la región, ¿sí? Es un mapeo un poco en base a lo que se llama bola de nieve, en donde íbamos agregando información de los grupos, las personas, revistas, eso en relación a personas, grupos, revistas, conferencias, en el caso de entidades y personas, bueno, investigadores, ¿no? Ese es el foco, investigadores en educación abierta, tanto directores y directoras de tesis como también estudiantes doctorales que estén trabajando en ese tema. Y un poco este resultado de este mapeo y lo que estábamos buscando analizar es facilitar la identificación entre nosotros mismos y nosotras mismas de quiénes somos los que estamos investigando en la región, en Iberoamérica, en lo que respecta a educación abierta. Entonces, una de las aproximaciones que hicimos a esa necesidad de conocer, ¿no? Es este mapeo colaborativo. ¿Seguimos, Paco? Entonces, primero vamos a hablar de los resultados respecto a los que son los registros de personas, ¿no? Lo que decíamos antes, son investigadores que son directores o directoras, orientadores de tesis o miembros de grupos de investigación, y también
estudiantes doctorales. Entonces, lo primero, mencionar que los registros se concentran principalmente, especialmente en Brasil, México, Colombia, Portugal y España. Esta distribución nosotros creemos que por un lado lo que muestra son nodos geográficos, ¿no? que proporcionan esa mayor densidad dentro del nodo. Esto quiere decir que puede pasar que la ausencia o baja presencia de otros países no necesariamente indica que no existen, ¿no? O sea, es una falta, puede faltar, no necesariamente, no necesariamente implica ausencia de actividad, sino que directamente con el método que utilizamos para el mapeo, llegamos a este primer registro, ¿sí? Entonces, eso con respecto entonces a lo que es en cuanto a las personas. Vamos a ver un poquito en la siguiente más detalles sobre eso. La mayoría de las personas registradas son directoras o directores o referentes académicos, 36. Pero también existe una masa relevante de estudiantes doctorales, que son 19, que nos podría, en cierta forma, orientar hacia un relevo generacional, ¿no? También implica que hay estudiantes que se encuentran en este momento en la región iberoamericana estudiando temas de educación abierta en el sentido de cómo han sido referidos por otras personas que conocen su trabajo. Seguimos. Las personas por país y tipo de registro. Brasil y México, como veíamos, constituyen entonces los núcleos de liderazgo académico con una presencia fuerte de estudiantes doctorales. En Portugal y en España, los registros actuales también corresponden más a perfiles de dirección de tesis doctorales, ¿no? Que a estudiantes doctorales. Y también el gráfico nos permite identificar dónde se están consolidando como escuelas o líneas de formación doctoral en educación abierta. Esto es muy importante porque también nos permite orientar que pueden haber diferentes formas de abordar estas formas estos acercamientos a la educación abierta en referencia también a ese volumen, ¿no? Ese volumen de gente que está trabajando en diferentes regiones, ¿no? Entonces, en Brasil y en México, donde habría como más equilibrio en ese sentido, ¿no? Entre que hay más formación doctoral como grandes polos de formación doctoral en temas de educación abierta, lo cual también es algo muy interesante y que merece como una mirada después mucho más detallada de qué cosas están pasando. Por ejemplo, un trabajo más cualitativo es saber qué está pasando, por ejemplo, en estos 2, 3 casos que son los que tienen más representación por lo pronto en este mapeo que realizamos en esta instancia. Seguimos. Los nodos institucionales de las 56 personas registradas en la categoría personas, lo que decíamos, ¿no? Directores, directoras, estudiantes, se distribuyen en 31 instituciones diferentes, ¿no? Hay universidades con 3 o más personas registradas, como la de Salamanca, la Federal de Santa María, la Universidad Berta de Lisboa, la Universidad de Antioquia en Portugal, en Colombia, la Universidad de La Salle y el Tecnológico de Monterrey. Estas instituciones funcionan como hubs institucionales, ¿sí? Y entonces también muestran, ¿no? Estos como hubs de investigadores de la red mapeada, ¿no? De la red de investigadores que logramos mapear. La distribución por áreas de trabajo entre el instrumento también permitía como registrar que las personas como en este método se buscaba también acercarse a la forma en que el abordaje que realizaban respecto al tópico de educación abierta, y el núcleo temático más fuerte es educación abierta, REA y OIR, ¿no? 23 en esos casos. Ciencia abierta también aparece dentro de este ambiente, ¿no? de este mapeo de educación abierta, aparece ciencia abierta, acceso abierto, comunicación científica y también datos, ¿no? Datos abiertos, software, derechos digitales y otros temas relacionados con la apertura bueno, que muestran como
una diversidad de enfoques, ¿no? Vinculados a lo que es el concepto de apertura, ¿no? Que son vinculados a la educación, ¿no? Entonces, esto también nos muestra que si bien están los enfoques más tradicionales, vamos a decir, de REA y de educación abierta, también empieza a haber un ecosistema, digamos, un escenario más diverso en relación a los abordajes de la educación abierta vinculados a otros tópicos, ¿no? Como bien aparece también dentro de las propias recomendaciones, ¿no? de recursos educativos abiertos. Seguimos. Y ahora vamos a vinculado a las cuestiones de las entidades, que decíamos, ¿no? Grupos de investigación, revistas y también conferencias, ¿no? Nuevamente, acá aparece Brasil, pero emerge en cuanto a entidades, y tenía que ver con entidades que trabajan en investigación, ¿no? Aparece Costa Rica también con una presencia bien importante, Portugal y México. Brasil y España también destacan con el número de personas como el número de entidades, ¿no? O sea, ahí hay como más equilibrio. Y Costa Rica presenta un peso institucional muy importante, ¿no? Que puede tener que ver con la cuestión del registro, ¿no? De que las colegas o los colegas de Costa Rica como que mapearon mucho más entidades, ¿no? Especialmente vinculados a la UNED de Costa Rica y el ecosistema de la UNED como también un hub institucional, ¿no? En relación a entidades, a estas actividades, grupos de investigación vinculadas a la investigación en educación abierta. Seguimos. La tipología es grupo de investigación, programas doctorales, revistas académicas, conferencias, pero también surgió en el inicio, habíamos planteado estas categorías, pero también como que se nos planteó la posibilidad de agregar otros tipos de perfiles que no necesariamente estaban recogidos en estas categorías, y como ven, la categoría otros ocupa un lugar relevante. Pero entonces, este ecosistema institucional incluye 5 programas doctorales, 7 grupos de investigación, 2 revistas académicas y una conferencia. Y en la categoría otro están redes, institutos, cátedras y fundaciones relacionadas con la educación abierta. Seguimos. Estas 24 entidades que fueron mapeadas, que no son las mismas de las personas, ¿sí? Se distribuyen alrededor de 20 instituciones distintas, teniendo el Tecnológico Monterrey en México, la UNED en Costa Rica, la Universidad de Salamanca, asociadas a más de una entidad, ¿no? Entonces vemos ahí también hubs institucionales, ¿sí? Lo que le pusimos esa terminología como hubs institucionales. Y la mayoría de las instituciones aportan una única entidad, o sea, un grupo, ¿sí? En ese ecosistema, que es un ecosistema distribuido, ¿no? Con múltiples contribuciones singulares. ¿Seguimos? Entonces, en síntesis, y esto es una primera aproximación a este corte que realizamos ahora, y que obviamente si esto se puede ampliar, ¿verdad? En términos de que el instrumento puede servir en otras etapas para continuar con el método, para seguir integrando y haciendo más visible las personas y las entidades que trabajan en el tema. Nos permite ver este mapeo colaborativo, la red y las entidades que están vinculadas a los miembros iniciales del grupo, teniendo estos liderazgos en Brasil, México, Colombia, Portugal, España y Costa Rica. Todavía la predominancia de perfiles de liderazgo académico, pero que hay estudiantes doctorales, pero que deberíamos trabajar mucho más en fortalecer esas carreras doctorales en a early careers, ¿no? a académicos que están en sus procesos de inicio, o incluso estudiantes de máster que van a seguir hacia las carreras doctorales, que pueda haber que todo ese ecosistema
que existe y que está mapeado pueda apoyar el surgimiento de más carreras doctorales en ese sentido, ¿no? Eh, los núcleos temáticos, si bien aparecen estas terminologías más tradicionales, parece en nuestra región algo importante ver que también hay otros elementos que se reconocen como parte de la educación abierta y que están vinculados a tesis doctorales o a investigación en educación abierta. Y esto es algo muy importante en el sentido de que muestra también la evolución del campo de investigación y nos permite como aperturas hacia visualizar estas otras temas conexos, ¿no? Que ya no es investigación en educación abierta, sino es investigación en educación abierta para otros campos, ¿no? Que pueden también estar ahí también como transformando la forma de abordar, ¿no? Y este ecosistema institucional que es policéntrico, que es una buena noticia, porque hay varios polos que se desarrollan y además hay un volumen importante de entidades vinculadas, ¿no? Tenemos 56 instituciones, en 24 instituciones entre las personas y 31 dentro de lo que es el mapeo de institucionales, ¿no? De entidades. Eso nos da un volumen importante de instituciones que están trabajando en la temática y que podrían también darle más apoyo a esas estructuras, a esas estrategias de construcción de capacidades para la investigación de alto nivel en educación abierta. Entonces, parece muy auspicioso lo que hemos identificado, que no está tan lejos de algunas investigaciones que ya se habían hecho, pero que también nos permite con este método tener como una mayor cercanía y identificar personas para poder también dar ampliación a esta red, ¿no? O sea, tratar de incorporar más personas dentro de lo que es el ámbito iberoamericano de la red global de graduados en REA. Entonces, vamos a la siguiente, que también es importante, bueno, saber que esto tiene limitaciones, ¿no? O sea, por ahora este mapeo refleja red de contactos y de referencias del nodo, ¿no? No es el conjunto del campo y en nuestra aspiración, ¿no? Que ese directorio de personas que esperamos publicar cuando si las personas nos autorizan a publicar su referencia, por ahora está en un servidor de la Universidad de Brasilia y con software libre, o sea que esos datos no han sido compartidos. Nos vamos a comunicar con las personas para saber que nos autoricen a publicar esa información. ¿Para qué? Para favorecer eso, ¿no? Generar mayor sinergia, ofrecer centros de posible orientación a estudiantes doctorales, y también generar un círculo virtuoso, ¿no? A partir de la visibilidad de las capacidades en nuestra región y también las capacidades transfronterizas entre los países y también intercontinentales, que nuestro nodo tiene esa característica que une dos continentes, ¿no? Entonces, esto es un primer paso importante, porque nos dio bastante trabajo, y era uno de los principales resultados que buscábamos para el nodo, porque una de las cosas que sabemos es que tenemos poca visibilidad, y entonces uno de los objetivos era eso, dar visibilidad a lo que se está haciendo en investigación en educación abierta, ¿no? Y bueno, buscaremos luego ver cómo se puede convertir en un recurso vivo que se pueda seguir alimentando con otra información o que las personas se puedan autorregistrar también, que eso también veremos que son estrategias en el corto y mediano plazo. Por acá quedo yo y le doy paso. Una de las ideas que teníamos para la presentación de hoy es que mapeamos todo esto y buscamos dos ejemplos, uno en la península ibérica y otro en Latinoamérica, para mostrar cómo se trabaja.
cómo se dan estas estrategias de apoyo en 2 casos específicos que vamos a pasar a continuación. Entonces, doy paso a Ángeles para continuar entonces con la presentación de la CUED, que es la cátedra de UNESCO Educación a Distancia, de la Universidad a Distancia, y posteriormente va a estar también María Soledad Ramírez Montoya, de la Cátedra del Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Pues bueno, dentro del Hub, como ya se ha explicado pues, anteriormente, ¿no? En otro webinar y en la información que hay sobre el Hub, ¿no? Pues estamos 5 cátedras UNESCO, ¿no? Lo cual yo creo que también fortalece muchísimo ese carácter de red y de poner en conexión a expertos en distintos campos, ¿no? Y a mí me toca, pues, como responsable ahora mismo de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, bueno, comentamos que íbamos a presentar un poquito brevemente, ¿no? En este caso la COED de España, de la UNED de España, y con esa idea de que la Cátedra UNESCO pues, fue una de las primeras, además, porque las cátedras UNESCO nacen en el 92, nosotros somos del 97. Es una cátedra que lleva el nombre de nuestra universidad, o sea, Educación a Distancia, y por tanto es una cátedra muy vinculada a los objetivos que tiene una universidad como la nuestra, específicamente destinada a pues, una educación mucho más flexible, más inclusiva, ¿no? Más abierta en algunos aspectos que también hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo conforme se iba también poniendo en marcha todo el movimiento de la educación abierta, ¿no? Pasa la diapositiva, Paco. Bueno, ¿y qué es ahora mismo la Cátedra UNESCO? Bueno, pues como decía antes, ¿no? La cátedra nuestra viene desde el año 1997 y como prácticamente todas las cátedras son sistemas muy integrados, pues que tienen investigación, formación, asesoramiento, documentación, todo el campo de difusión que además cada vez tiene más importancia, ¿no? En el campo, pues específico, ¿no? De esta temática de educación abierta a distancia. Más recientemente hicimos también digital o digital a distancia y con un foco muy especial y por eso también este vínculo también tan estrecho, ¿no? con el Hub Gaugin con los países iberoamericanos desde los inicios, ¿no? Entonces, como digo, como todas las cátedras en general UNESCO, pues tenemos todas estas áreas pero muy centrado en el campo de la educación a distancia. Esto quiere decir que no únicamente y exclusivamente en el campo de la educación abierta, sino en todas las áreas, ¿no? que integran de manera transversal la educación, vamos a decir así, que intenta cumplir, ¿no? con esa idea de dar la posibilidad de acceder a la educación superior a cualquier persona a lo largo de la vida, ¿no? Y por supuesto la educación abierta ahí pues tiene también un papel importante y como está muy vinculado, como vais a ver, con el desarrollo de la universidad, bueno, en el caso de la UNED inmediatamente nos sumamos a esa idea, ¿no? de la educación abierta con aquellos primeros cursos, Open Courseware y los materiales de los recursos educativos abiertos y posteriormente, pues teniendo la propia universidad un portal de educación abierta o de MOOCs, ¿no? Pero en el caso de nuestra cátedra, pues se incluyen de una manera muy transversal grupos de investigación e innovación docente, grupos de investigación también consolidados, pero no todos evidentemente se dirigen hacia la educación abierta como tal. Pero digamos que en esa transversalidad, en esa interacción, pues podemos encontrar muchos puntos y muchas sinergias también. De hecho, una de las cuestiones en este momento de evolución, ¿no? de la propia cátedra es hacia sumarnos a la red Unitwin de educación abierta, ¿no? En ese punto de conexión que tenemos con muchos miembros de la cátedra con la educación abierta y con América Latina. ¿Pasas a la siguiente, Paco? Bueno, ¿quiénes somos? En este caso, un poco porque veáis la dimensión o las posibilidades también de establecer, como digo, esos vínculos, ¿no? En el cual pues todas nuestras facultades y escuelas tienen miembros, ¿no? que forman parte de la cátedra, porque son gente que a lo largo de la trayectoria de muchos años pues, han tenido a distintas áreas de investigación, de responsabilidades de gestión, etcétera, ¿no? en la universidad y que por tanto son como el núcleo, ¿no? fuerte de conocimiento de lo que es la educación a distancia y también la educación abierta. Somos mucha gente en estos momentos, en el momento en que no he mencionado que la persona que llevó esta cátedra durante muchísimos años hasta 2021 fue Lorenzo García Aretio, que bueno, pues es ampliamente reconocido en toda América Latina por la labor que ha hecho por el desarrollo de
de la educación a distancia y también de la educación abierta. En el momento en que hay esa transición, que yo tomo ese testigo, pues digamos que mi idea más fue pues, ampliar a esa especie de network dentro de la universidad y también con personas, asesores internacionales, tanto de América Latina como de Europa, en los cuales coincidimos muchas veces en muchas de las otras asociaciones como IESAT y demás, pues bueno, tenemos una larga trayectoria de vínculos a todos los niveles, ¿no? No me quiero alargar mucho, pasa a la siguiente, Paco. Como decía, cuando hablamos de la CUED vinculada a todos los temas de educación abierta, digamos que está en nuestra propia esencia, porque una parte interesante además de las personas que de manera transversal vienen trabajando en educación abierta en la UNED, no solo en educación abierta, como digo, también en distintas áreas, pero confluyen en algunas cuestiones que han desarrollado en educación abierta, tanto en investigación como mucho en temas de transferencia. Pues por un lado, seguimos contando con Lorenzo García Aretio en toda la labor que realiza por el tema de conseguir, bueno, pues seguir manteniendo ese liderazgo también y recientemente pues fue reconocido, ¿no? Por la trayectoria, su trayectoria de vida en el campo de la educación a distancia, pero por ejemplo en temas de recursos educativos abiertos, pues este año que él cumplía 80 años, pues lo ha destinado a publicar en abierto en su blog, que está totalmente en abierto, un gran compendio de lo que él ha considerado que era la educación a distancia en todas sus etapas, ¿no? La RIED es una revista totalmente en abierto, es una revista de la UNED donde hay un campo muy amplio para la investigación en abierto, ¿no? Por ejemplo. Y aquí podéis ver pues, algunos de los miembros de la Cátedra UNESCO que vienen desarrollando actividades diferentes, no todas relacionadas con la investigación en abierto, pero que han contribuido en distintas etapas a ese desarrollo, ¿no? de contribución de la educación abierta en muchas áreas distintas de innovación, tecnologías, calidad, tecnología educativa, muchos en las áreas de los MOOC. Y yo en mi caso no he trabajado directamente, específicamente en educación abierta, pero por ejemplo, pues en su momento pusimos en marcha con América Latina, con la UAPA de República Dominicana, el primer MOOC iberoamericano destinado al desarrollo de competencias digitales, que tuvo, bueno, pues su impacto, o también pues uno de los premios iniciales también dentro de la de Universia, ¿no? Con esas competencias digitales básicas y también con nuestra asignatura. Entonces, digamos que de una manera o de otra, pues aquí estamos parte de los que trabajamos en la CUED y que podemos formar parte de este hub, de este nodo, con contribuciones muy interesantes a lo largo de los años. E incluso, bueno, he visto a Jesús González Boticario, que está por ahí, que él también ha trabajado mucho en la UNED por el tema del el software libre, por ejemplo, ¿no? en nuestra universidad. Y aunque no está aquí porque digamos que él, ahora ya está como colaborador honorífico, pero agradezco mucho, Jesús, que también hoy te hayas sumado aquí a la reunión. Así que, bueno, tampoco quiero consumir más tiempo, era un poco un panorama general para ver pues esa red de gente que a su vez está muy relacionada con mucha otra gente y que nos conocemos mucho a lo largo de los años, hemos venido trabajando en distintos campos, ¿no? Gracias. Bueno, y seguimos entonces ahora con Marisol, en la Cátedra Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias Virginia. Bueno, pues un verdadero gusto, un honor ver aquí a colegas tan queridos que seguimos trabajando en este mundo abierto de la educación y la ciencia abierta. Lo que nos ha compartido hasta este momento Virginia del diagnóstico que se ha realizado a partir de este proyecto es muy relevante. Nos lanza invitaciones así muy tangibles sobre aquellos aspectos en donde está latente la temática y donde nosotros podemos seguir incrementando el saber abierto. Ángeles también nos ha comentado con la maravillosa cátedra y por favor un saludo a Lorenzo, que queremos tanto, y a todos los amigos que conforman la cátedra y con quienes hemos estado también trabajando en conjunto. El movimiento que se trae desde la Cátedra de Educación a Distancia y que nos ha invitado a enlazarnos
¿qué será, Ángeles? 2 diciembres, donde tuvimos ese maravilloso webinar donde compartimos las cátedras UNESCO, lo que andábamos haciendo, fue un encuentro maravilloso. Y en este encuentro, bueno, las 5 cátedras que componemos la actividad en este proyecto, tenemos acciones muy similares en cuanto a buscar incrementar el saber científico de la educación y la ciencia abierta. Realizamos actividades de formación, de innovación y actividades también de encuentros. Algo que distingue mucho nuestra cátedra precisamente son los encuentros, tanto a distancia como presenciales, en donde hacemos estancia internacional. La cátedra del Movimiento Educativo Abierto para América Latina ya tiene 10 años y este enero celebramos los 10 años en la estancia internacional que realizamos cada 2 años, donde nos juntamos, hacemos proyectos y pues es un gusto ver también cómo nos enlazamos con las otras cátedras y cómo seguimos creciendo. Aquí mismo en la participación pues encuentro y le doy las gracias por acompañarnos, Ana María, al mismo Paco que ha estado en las estancias, a Iris Cristina, Ismael, Isolda, que es un motor dentro de esta cátedra del Movimiento Educativo Abierto, Magali, Paloma, Ruth Montes, la misma Virginia también. Bueno, entonces lo lindo de esto es que nos enlazamos y la cátedra del Movimiento Educativo Abierto ha estado mucho en ese sentido. Y realizamos mucho proyecto de investigación, siempre andamos buscando, ¿no?, financiamientos también para seguir funcionando en los estudios que estamos realizando. Y ahora, junto con este proyecto del Hub, quiero compartirles, invitado por el mismo proyecto, un mapeo que hicimos sobre dónde se han recibido los premios de una gran organización que tenemos, que es el Open Education Global. Este consorcio de educación abierta global ha estado funcionando desde hace también ya muchos años, y entre las actividades muy importantes que tiene son sus conferencias y el otorgamiento, entre otras actividades, proyectos y demás, el otorgamiento de premios para la educación y la ciencia abierta. Y entonces hace 11 años que año tras año se van entregando. Y les traemos aquí en el proyecto el mapeo de estos 11 años que ha pasado en el ámbito iberoamericano. Entonces, en la siguiente, por favor, vamos a encontrar que este Open Education Global, les invitamos a que siempre estén viendo ahí las convocatorias que están saliendo. Y esto se otorgan los premios en la conferencia, que por cierto el siguiente año les invitamos a la conferencia en el MIT, se va a llevar a cabo en octubre y nos vamos a encontrar ahí donde se van a otorgar los premios 2026. Bien, dicho esto, pues hasta el 2025 le damos hacia adelante, ubicamos en el mapeo la cantidad de premios. En el siguiente, Paco, por favor. Ubicamos más de 200 premios que han sido otorgados. En realidad han sido otorgados 283 premios, pero de los cuales en los primeros años, curiosamente, es tan abierto que no se tenía información más allá del nombre. Entonces, para poder realizar el mapeo, hicimos, como se hace en los mapeos sistemáticos y en las revisiones sistemáticas, una serie de criterios de calidad con información de inclusión y de exclusión, y nos dieron 236 a lo largo de estos 15 años, del 2011 al 2025. Entonces, de 236 pudimos hacer el análisis de este mapeo. Y en este mapeo ubicamos que en el ámbito de la región iberoamericana se han recibido 48 premios. Estos 48 premios, le damos hacia la siguiente, por favor. Estos 48 premios tienen mucha consonancia con lo que nos dijo Virginia, también del mapeo que se ha realizado en este proyecto del nodo, porque los países que han recibido estos 48 premios se ubican básicamente en los que también Virginia mencionó, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y España. Y el tamaño de la ruedita es el tamaño de la cantidad de premios que se han recibido por parte de cada entidad. Entonces, aquí ubicamos en dónde han estado concentrados los premios y le damos hacia la siguiente.
Y encontramos que en este mapeo lo que hicimos fue clasificar de acuerdo a las 5 recomendaciones de la UNESCO del 2019, donde nos invita a impulsar el área de la educación abierta en cuanto al desarrollo de capacidades, la inclusión, las políticas normativas, la sustentabilidad y la cooperación internacional. Esas 5 recomendaciones se vinieron a reforzar en la declaración de Dubái que tuvimos el año pasado, y en esa declaración se siguió movilizando el saber en esas 5 recomendaciones. Pues bien, estos premios que nosotros mapeamos aquí, pues ubicamos cómo está nuestro ámbito iberoamericano en cuanto a ello. Ubicamos que los premios se han dado y se han postulado, digamos también, más en el ámbito del desarrollo de capacidades y de la inclusión y la equidad. Esto le va a dar mucho gusto a Paloma, que es nuestra referente en educación de inclusión y diversidad. Y entonces ahí es donde el ámbito iberoamericano ha impulsado más estos proyectos que han sido galardonados. En especial nosotros podemos ver en la línea de abajo las buenas prácticas distintivas que fueron, digamos, como el tema con el que se postuló esos premios. Y tenemos que, pues, se ve de manera muy tangible en la inclusión y la equidad, en los sitios abiertos, que pueden ser como repositorios o sitios de aprendizaje abiertos, y también se distinguen los Massive Open Course, los MOOC Learning, como impulsos que se han dado a la educación abierta. Y aquí nosotros podemos ubicar en donde tanto en estas 2 recomendaciones se han destacado buenas prácticas que han sido merecedoras de estos premios. Y ojo, esta gráfica también nos invita y nos pone así como unas alertas para ver en dónde el ámbito iberoamericano todavía no se ha distinguido tanto. Y digo todavía no porque tenemos un talento impresionante en nuestra región que estoy segura que vamos a seguir impulsando. En cuestiones, por ejemplo, de políticas de educación abierta, pues ahí se han distinguido 3 premios en cuanto a lifelong learning, a estudiantes, el soporte de los estudiantes y a las políticas educativas, así como en el ámbito de la sustentabilidad en ámbitos de ambiente. Pero veamos cómo no se distingue aquí la cooperación internacional, siendo que yo en lo personal es algo que nos distingue a las cátedras de Iberoamérica, de UNESCO, que trabajamos en la temática, la cooperación internacional, pero en los premios todavía no se ve esto reflejado hasta donde se ha recibido en este momento. Bien, nos vamos hacia la siguiente. Y entonces, ahora bien, si hacemos un zoom sobre estos premios y hacemos una categorización sobre el tipo de innovación que se está otorgando a través de ellos, una clasificación que podríamos establecer en nuevos conocimientos, procesos, productos o servicios, y luego hacemos un zoom en los premios de Iberoamérica, encontramos que se han reflejado más en proporcionar nuevos servicios y nuevos productos. Entonces, esto es lo que nos ha distinguido en estos premios y un poquito en menor medida en nuevo conocimiento y nuevo proceso. Bien, estos en cuanto a la innovación de lo que reflejan nuestros premios, pero también esta gráfica nos presenta una alerta muy interesante en cuanto a que estos premios se han enfocado más hacia uno de los sectores que es el académico. Y en cuanto al ámbito empresarial o en cuanto al ámbito social, tenemos uno que se ubica por ahí, pero realmente todavía es como muy poco. Entonces ahí nos invita también a impulsar el saber científico. Y bueno, en la siguiente podemos ver cómo estos premios han sido dados en los diferentes países, principalmente en 2 idiomas. Y en los idiomas es el inglés y el español. Y entonces en español, que es alrededor aproximadamente en los 25, es donde más se ha postulado, tanto en España como en México, pues tiene un poco más en inglés, y en los otros países aquí podemos ver, ¿no?, el idioma en donde nosotros hemos estado impulsando, reflejando nuestros premios. Bueno, con este mapeo creo que aquí me quedo, me voy a la siguiente, creo que ahí es donde termino como el mapeo, sí. Con esto
Si nos vamos a la anterior, Paco, yo quiero hacer unas reflexiones finales para invitarnos a pensar juntos en cuanto a estos mapeos que hemos estado viendo, ¿no? Tanto del nodo, de las comunidades, de la formación, que es muy importante, de los estudiantes doctorales con las nuevas generaciones, donde podemos nosotros seguir creciendo e incidiendo con nuestros premios. Les platico que esta mañana estoy haciendo una estancia de investigación en Emiratos Árabes y esta mañana di una conferencia también sobre el ámbito de la educación y la ciencia abierta y les presenté nuestro mapeo iberoamericano, les dije que nos íbamos a encontrar en nuestro proyecto esta noche para mí, mañana para algunos, tarde para otros, e hice una comparación con los premios de la región árabe. Las mismas gráficas se las presenté en los 7 premios, 7 que la región árabe ha recibido. Y entonces hice como el comparativo. Y hay muchas similitudes, pero donde, digamos, ellos llevan una diferencia que yo vi positiva, es en el anterior. Si nos vamos al anterior, Paco, por favor, aquí fue donde donde ellos se distinguieron de una manera diferente. Solo 7 premios ha recibido la región árabe, pero ellos tienen casi la mitad de los premios en la cuestión del sector social y del sector académico. Entonces, su porcentaje era muy parejo. Entonces, eso se los hice saber, hice ahí esa distinción y también empataban con nosotros en que están enfocados a nuevos servicios. Entonces, es así como para hacer una referencia comparativa únicamente con una región. Hicimos este mapeo para todas las regiones. Hemos enviado a una revista el mapeo. Es un trabajo que hemos realizado un equipo de 4 personas, Hugo Rosso, Marcela Morales, Diego Peralta y su servidora en este mapeo, con ciertas preguntas, y ahora estamos haciendo la revisión sistemática de literatura que espero que les podamos presentar posteriormente. Revisión sistemática de premios, perdón, es hacia dónde vamos ahora. Muchas gracias y adelante, Paco. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, Ángeles. La verdad que digamos, todo lo que hemos presentado hoy muestra que hay mucho trabajo, mucho recorrido, mucho que se hace. Pero que también yo retomaría de tus circulitos, Marisol, lo que es generación de conocimiento nuevo no parece ser todavía el punto más importante, o sea, lo que es la investigación, ¿no? O tenemos una investigación más orientada a apoyar el desarrollo de acciones o de servicios, ¿no? O de productos. Entonces, también creo que es una oportunidad para visualizar la importancia, la relevancia de investigar en esta temática y de inspirar carreras de formación doctoral en este ámbito que cada vez resulta más relevante en un mundo donde cada vez los accesos son más restringidos. Pensar y apostar en la educación abierta para apoyar desarrollo de capacidades, desarrollo de estrategias, apoyar todas nuestras acciones a nivel transversal en temas desde que son los desafíos de nuestra era, ¿no? Como es el tema climático, como es la sustentabilidad. Creemos que también el otro día también estuvimos en un evento que organizamos también en el marco del Hub. Decimos que la importancia de compartir en un mundo que cada vez restringe más, ¿no? Entonces esto es una corriente hacia un lugar que nos puede llevar a círculos virtuosos y que desde la investigación podemos mostrar la importancia que tiene, ¿no? Estas acciones que se llevan adelante, que existen y son muy relevantes en nuestra región, pero la investigación también contribuye a que eso sea visible y a poder analizarlo, ver la diferencia en la forma en que lo apostamos, ¿no? Que lo llevamos adelante en cada región, porque la cultura permea todas estas acciones y nuestros marcos culturales son diferentes,
Entonces, ¿cuáles son esos diferenciales que le aportan la investigación y la práctica de la educación con este enfoque abierto, específicamente derivado de nuestra región? Entonces, creo que estos son, como lo que decimos, ¿no? Horizontes abiertos, son aperturas, ¿no? Cuando nosotros estuvimos viendo la cuestión de las imágenes que podían representar a nuestro nodo, hablamos de alas que tejen mundos, ¿no? En el sentido de las migraciones, en el sentido de las conexiones interculturales que atraviesan de múltiples formas, coloniales o no, esta relación que tenemos a nivel intercontinental en la región iberoamericana, pero que en esos múltiples mundos se expresa, tejidos, ¿no? Se puede expresar esa diversidad, se puede dar visibilidad a esa diversidad. Entonces, queremos aportar a eso, a tejer esos mundos, los múltiples modos, los múltiples mundos que tiene en este caso, la educación abierta o que se expresa culturalmente en nuestros diferentes países, tejiéndolos para sacar un aprendizaje mayor. Entonces, no sé, Paco, si querés cerrar. En el webinar anterior lo que hicimos es abrir el espacio para conversar, pero para hacerlo en un espacio más protegido. Vamos a cortar la grabación, ¿no? Para poder dialogar un poco más relajados. ¿Procedemos a eso, Paco, te parece? Si te parece, cerramos primero. Simplemente dar las gracias. Es un placer contar con gente con tantísima experiencia en el movimiento educativo en abierto. Desde luego también es muy interesante ver cómo hay muchísimo trabajo, pero todo lo que nos queda por hacer y por colaborar. El ejemplo del directorio es una muestra de que son documentos vivos, de que somos una familia, pero también hay muchos miembros que tenemos por conocer y trabajar. Y desde luego un placer contar con vosotras hoy. Simplemente recordar, si hay alguien de la audiencia que todavía no es parte de la red, aunque no sean estudiantes de doctorado, podemos contar con ellas y ellos como expertas y expertos, estaremos encantados. Por favor, uniros, porque hay también la oportunidad de atender a un montón de formaciones y seguir colaborando con nosotras en el futuro. Muchísimas gracias y podemos parar la grabación y tener una conversación cordial entre todos. Capaz que pasamos a la siguiente también para ver los correos de las compañeras y compañeros ahí, que también ahí pueden acceder a la información para contactarse con los colegas que presentaron.